Cada mes de enero en la iglesia familiar, nosotros tenemos una serie llamada Búsqueda Incesante. Esa es la búsqueda de Dios que no cesa un solo minuto atrás del pecador, de personas como tú y como yo. Y parte de esa serie, lo que hacemos nosotros cada año, es ayudar a la iglesia y compartir con la iglesia lo que pasó con nosotros en la iglesia familiar el año 2024. Les damos un reporte financiero porque creemos que es importante que tú sepas a dónde van tus finanzas en la iglesia. Es más, tú como miembro de la iglesia, tú puedes hacer una cita y sentarte con lo que es la oficina de administración de la iglesia y saber todos los detalles lo que nosotros hacemos como iglesia con cada centavo que tú donas. Es un derecho que tú tienes. Te damos un reporte. Tenemos un domingo de visión donde compartimos. Tenemos 7 días de oración que empieza el fin de ese mes, donde la iglesia se abre, el templo abre las puertas a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Mucha gente viene aquí y durante 7 días oramos juntos, todos los días aquí en el templo. Parte de esta serie también nosotros damos una perspectiva a la congregación sobre cómo se ve el 2025 para nosotros. Tenemos Pastor Jimmy que comparte un poco acerca de la visión, de manera que es algo muy, muy increíble. Tú vas a poder ver las próximas 3 semanas. Te invito a que no dejes de venir, así tú vas a poder tener esa experiencia. Una cosa que hacemos es estudiar, en la iglesia familiar estudiamos libros de la Biblia o personajes de la Biblia. Hoy, empezando nuestra nueva serie en el libro de Nehemías. Yo quiero hacerte una propuesta que hice a los líderes de la iglesia hoy a las 8 de la mañana en nuestro desayuno. Si tú nunca has leído Nehemías, nunca has leído, o si has leído Nehemías, o has estudiado Nehemías, yo quiero animarte que vuelvas a leer, que vuelvas a estudiar Nehemías. Alguien me preguntó hace un tiempo atrás del por qué los cristianos deberíamos conocer bien el libro de Nehemías. Para mí es uno de mis libros favoritos. Desde cuando conocí el Evangelio, hace más de casi 40 años, y cuando fui al seminario, siempre Nehemías fue aquel libro que estuvo presente. Hay muchísimas razones por las cuales estudiar Nehemías, pero yo quiero mencionarte unas cuantas del por qué deberías estudiar ese libro. Número 1, deberías estudiar Nehemías para aprender acerca del liderazgo. Un liderazgo íntegro, honesto, dependiendo única y exclusiva y 100% de Dios. Nehemías. Es más, muchos administradores seculares usan Nehemías como el libro base para su empresa. Si tú eres un empresario, si tú no eres un empresario, Nehemías tiene buenos principios administrativos. Es una de las razones. La otra razón que nos presenta Nehemías es la vida de oración de Nehemías. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar bien? Nehemías, una vida de oración. Restauración espiritual que muchos de nosotros necesitamos. Nehemías es un clásico en lo que es la restauración espiritual. Si tú lees el libro, te va a inspirar a vivir una vida de obediencia a Dios. Otra cosa importante que ese libro te enseña es cómo hacer frente a la oposición. Las oposiciones que tú y yo enfrentamos. ¿Cómo debo enfrentar eso? Es más, yo añadiría algo ahí y diría que es un buen libro para aprender acerca de la crítica. Cuando te critican a ti, cuando tú te sientes juzgado por alguien, ¿qué haces como creyente? Libro de Nehemías tiene varios principios acerca de esto. Trabajo en equipo es un clásico. ¿Cómo trabajar en equipo? Vas a aprender mucho aquí en ese libro. La enseñanza acerca de la planificación, de la administración, Nehemías, y el valor para confrontar el pecado, Nehemías. Yo no sé
qué tanto tú conoces acerca de Nehemías. La verdad no tengo mucho tiempo para hablarte acerca del contexto del libro, pero déjame decirte algo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Si regresa vamos a hablar acerca de eso. Tienes que pensar en el libro de Nehemías, de un joven que vivía en un palacio, de un rey no judío, no creyente, llamado Artajerjes. Y esto ocurre en el siglo V antes de Cristo, cuando los judíos fueron llevados al cautiverio por los babilónicos y estaba en el exilio por muchos años. Los persas vinieron, conquistaron Babilonia y ahí estaban los judíos. El rey Ciro de Persia dijo: los judíos que quieren regresar a casa, que quieren regresar a Jerusalén para edificar el templo y su ciudad, regresen. Entonces muchos judíos regresaron a casa, pero muchos judíos quedaron en Persia. Ahora, ¿cómo aparece Nehemías en la historia? Posiblemente Nehemías nació en el exilio o llegó muy pequeño en el exilio, pero Nehemías quedó en Persia. Y de ahí pasó a ser el copero del rey. Ahora, cuando hablo de copero del rey, no tiene nada que ver con el Boca Juniors ni con el Flamengo de Brasil. ¿Okay? No es el rey de copa. El copero del rey, hubo una época que era como una especie de un mesero, pero es mucho más que eso. El copero tenía una relación muy íntima con el rey, porque el copero era aquella persona que ponía su vida siempre en peligro. Tú sabes que en aquella época, como existe hoy también, mataban a los reyes envenenados. Entonces, antes del rey probar la comida, el copero tenía que experimentarla primero. Entonces, Nehemías, copero del rey, sirviendo en el palacio, estaba en el palacio hasta que uno de sus hermanos regresa a Susan, donde él estaba, y Nehemías pregunta: ¿cómo están los antepasados? ¿Cómo están los judíos que habían salido del exilio y fueron para Jerusalén? Su hermano le dio una muy mala noticia. Cuando él escuchó que las puertas de la ciudad estaban quemadas y que Jerusalén no tenía muros, dice la Biblia que Nehemías se puso mal, se sintió quebrantado y tomó varias acciones que a nosotros nos interesa muchísimo en esta mañana, porque yo creo que eso tiene que ver con nosotros hoy. Nehemías recibió una carga de Dios en su corazón. Podríamos decir que esa es la historia de un copero del rey que tenía una carga en el corazón dada por Dios. Ahora, cuando hablo de carga, yo me refiero a un peso que tenés en el corazón, que te da Dios, algo que no te deja dormir. ¿Alguna vez tú has estado dormido en la madrugada y Dios te ha despertado en la madrugada para orar por alguien? ¿Ya ha pasado con alguien aquí? Con muchos de nosotros ha pasado. O una carga que Dios pone en favor de alguien que tú no esperabas y la carga llegó. Dios puso la carga en tu corazón. Y eso te preocupa, no te deja dormir. Y tú tienes que hacer algo con esto. Necesitas hacer algo. No te quedas tranquilo. Ahora, mientras estudiamos lo que pasó con Nehemías, yo tengo un desafío para ustedes, para cada uno de ustedes. Que durante esa charla y durante la semana, tú puedes descubrir cuál es la carga
que Dios está colocando en tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con ella? Vamos a leer Nehemías capítulo 1, empezando en el verso 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, en el mes de Quisleo. Puede que sea noviembre o diciembre en nuestro calendario. No tiene mucha importancia. En el mes Quisleo del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro o el exilio y por Jerusalén. Ellos me contestaron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. ¿Cuál es la humillación? La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté. Fíjense los verbos aquí. Fíjense los verbos que aparecen acá. Me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije a Dios: Señor del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico, te ruego, que me prestes atención, por favor. Que fije tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aún que hayan sido llevados a un lugar más apartado del mundo, yo los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con el gran despliegue de fuerza y poder. El verso 11 dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganar el favor de este hombre, hablando del rey, porque él iba a hablar con el rey. En esta lectura quisiera compartir brevemente con ustedes, si podemos llamar de principios, lo llamaremos de principios, de lo que debemos de hacer cuando tenemos una carga, o cómo es que una carga llega a nuestros corazones. Si te gusta tomar nota, déjame decirte que una carga nace del quebrantamiento. Una carga nace del quebrantamiento. Nehemías estaba en el palacio. Nehemías no necesitaba nada. Nehemías tenía todo como copero del rey. Era un hombre de una responsabilidad enorme, confidente de su rey, tenía una relación íntima con él, pero a pesar
de una posición privilegiada que él tenía en Persia, su corazón estaba en Jerusalén. Él estaba en Persia, pero su corazón estaba en Jerusalén. Cuando escucha que el muro de Jerusalén está derribado y las puertas quemadas, le rompe el alma, le rompe el corazón. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué el muro era tan importante? En aquella época, si tú ves las películas que tú y yo hemos visto, todas las ciudades son amuralladas, porque las murallas de una ciudad le protegen de los enemigos. Las murallas de una ciudad les protege de los grandes animales. La ciudad amurallada es una ciudad segura. Protege el templo que hay en la ciudad. Y Jerusalén, en la ciudad de Dios, no había muro y las puertas estaban hechas cenizas. Cuando él ve esto y escucha esto, Dios pone una carga en su corazón. Cuando yo leo este hermoso libro, yo veo a muchos hombres y mujeres que Dios puso una carga en sus corazones. El mismo Jesús, cuando entró en Jerusalén y vio que la gente estaba descarriada como oveja, dice la Biblia que él lloró. Una carga enorme por ver la condición en que estaba la ciudad, la condición que estaban las ovejas. Si tú te detuvieras a estudiar acerca del condado de Palm Beach y la condición de ese condado, muchas de las cosas tú darías gloria a Dios y estarías orgulloso del condado. Pero si tú estudias acerca de ese condado que tiene casi 1.5 millones de habitantes y todo el sur de la Florida, 94% de las personas no van a la iglesia, vas a darte cuenta que el condado de Palm Beach es uno de los condados en todos los Estados Unidos donde las personas crecen sin ir a la iglesia. Solo necesita ir un poquito más allá para ver la condición que estamos nosotros. Y es imposible como creyente no sentir una carga por los hispanos que viven acá, por las otras naciones que viven en este país. Una carga. Y cuando Dios pone una carga en tu corazón, lo que tú debes hacer es llevar a cabo un plan. Porque una carga te lleva a planear. ¿Me escuchaste? Una carga te lleva a planear. Nehemías tenía un plan. Me gusta lo que pasa aquí cuando él escucha la mala noticia. Dice la Biblia que él se sentó y empezó a llorar. Y ahí tú ves las emociones de Nehemías. Lloró. Las lágrimas es un reflejo de las emociones. Dios nos dio las lágrimas. Me acuerdo que mi profesor de psicología en la universidad decía que las lágrimas a veces son palabras que no se puede expresar. Y la expresa llorando. Por eso es lindo llorar. Nehemías lloró. Después estuvo de duelo. Es más, él lloró 4 meses. Se sentó, lloró, hizo duelo. Pero mientras oraba, ayunaba y sentía, él planeó. Él tenía un plan. Un plan muy detallado para saber cómo vamos a restaurar los muros de Jerusalén. Y si tú lees todo el libro, y yo creo que tú vas a leer, te vas a impactar acerca de los detalles del plan. Cuando yo miro la historia de Family Church, yo llegué a Family Church hace 10 años atrás. Pastor Jimmy, cuando llegó a West Palm Beach, él tenía 36 años de edad, 8 hijos.
Sim, havia televisor naquela época. Solo por casualidade, que eu sei que tu vas a perguntar a alguém a tu lado. Antes que pergunte, te estou ajudando. 8 hijos com Cristi. Esses muchachos tão grandes. 3 se casaram, já têm 4 netos. Pero quando ele chegou, era um jovem de 36 anos que Deus o chamou. Graças por la foto, para venir a pastorear the First Baptist Church of West Palm Beach. Uma igreja que estava declinando, em crise. 5 anos sem pastor, com uma deuda de $5 milhões. Em um lugar, em um idioma. Deus puso uma carga no coração de ele, deixou o que estava fazendo em la universidade, pastoreando, e a la vez era maestro, um doutor, uma pessoa de muita influência, pero decidiu tomar seus filhos e vir a West Palm Beach. Pero ele tinha um plano. Tinha um plano de levar o evangelho a cada vecindário, a cada pessoa no sul da Florida. Tinha um plano muito claro, bem específico. É impressionante isto. E o primeiro passo do plano era pagar a deuda de $5 milhões. Pagaram a deuda. E eu me acordo quando começaram a enviar pessoas para Abacoa, para Palm Beach Gardens, a universidade allá. E havia um grupito que se reunia na universidade. Era o primeiro campus que havia. Quando eu chego em 2014, conheci a Jimmy, quando me siento com ele, conheci um restaurante, a primeira coisa que ele me dijo, que me chamou muito a atenção, é: Pastor da Silva, eu não posso alcançar a los hispanos. Eu não sei espanhol e eu não conozco a cultura, pero tú sim puedes. ¿Qué pasa si nos unimos e trabalhamos juntos? El resto es historia. Pero él dijo, la visión es llevar el evangelio a cada persona, en cada vecindario, en el sur de la Florida. Esa era la carga. Es increíble. Hoy él tiene 53. De una iglesia, en un templo, en un solo idioma, hoy tenemos una iglesia, pero en 17 lugares, en 3 idiomas. Increíble, ¿no? Yo nunca conocí un pastor angloparlante. Yo trabajé en 2 iglesias norteamericanas en los Estados Unidos que ame tanto a los hispanos y que tenga un corazón para los brasileños y los hispanos como Pastor Jimmy. Otro día él estaba en Manaus, en mi ciudad. Regresó de Manaus y fue a Lima, Perú. Y hace 3 semanas estaba en Santo Domingo, en República Dominicana, que tenemos muchos planes para América Latina. Y él siempre me decía, yo no puedo alcanzar a los hispanos, solo tú puedes alcanzar. Tú me dices y yo te apoyo. Déjame decirte algo de lo más profundo de mi corazón, en buena onda. Nosotros acá somos una iglesia, somos una red de iglesias, pero somos una iglesia bastante autónoma. Pastor Jimmy no me dice lo que yo tengo que hacer. Yo le digo a él lo que yo voy a hacer. Somos amigos, así, hombro a hombro. Essa igreja, esse grupo aqui em Green Acres, nós fazemos muitas coisas que os outros campos não fazem. Eu le dije a Jimmy quando começamos, Pastor Jimmy, nós não somos um ministério hispano, somos uma igreja. Temos um idioma, uma Bíblia e uma cultura. E vamos fazer igreja a nossa maneira de ser. Para a honra e a glória de Deus. E ele disse, eu te apoio, Pastor da Silva. Eu te apoio. E temos o apoio 100%, 100%. Doy graças a Deus porque tenho líderes sobre minha vida. Eu creio que uma das coisas que os pastores mais necessitam é rendir contas de sua vida. Rendir contas de sua vida sexual, rendir contas de suas finanças, rendir contas a alguém. Os maiores problemas que temos no mundo hoje con las iglesias y los pastores y la caída de los pastores es porque ellos no rinden cuentas a otros. Por eso el sexo y el dinero ha destruido la iglesia. Y doy gracias a Dios que no tengo que tocar en dinero y tengo que rendir cuenta de mi vida. Jimmy tiene que rendir cuenta de su vida y cada pastor rendimos cuenta de nuestra vida para proteger mi
familia, mi matrimonio y proteger la congregación. No somos perfectos, pero me encanta la idea de rendir cuenta. Porque la iglesia tiene un plan y los pastores tenemos los 10 mandamientos del staff, que en el momento que tú violas uno de esos, you out. Me gusta. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios y la iglesia del Señor es serio. Estamos hablando de vidas. Me acuerdo cuando Jimmy me decía, tenemos que multiplicar la iglesia en español. Lo vamos a hacer. Empezamos con una, ahora somos 5. Y tenemos 5 pastores. Por eso tenemos el programa de residencia. Por eso mandamos gente al programa para levantar líderes. Somos líderes, hombres y mujeres preparados en el liderazgo. Gente que pueda servir a Dios. Y eso ha sido una cosa increíble. Todo ha sido planeado. Hemos orado bastante. Y Dios ha honrado esto. Y me fascina poder compartir eso con ustedes. No es por casualidad que Family Church tiene más de 50% de su staff habla español. Jimmy lo ha hecho de manera intencional, de poner gente de otras culturas en posiciones de liderazgo. Y él me decía, Pastor da Silva, no podemos alcanzar el sur de la Florida si no tenemos líderes latinos y brasileños en nuestra organización. Es increíble porque han pasado 10 años y nosotros llegamos aquí a este lugar con 120 personas hace 10 años. Hoy no cabemos. ¿Por qué? Porque había un plan. Hemos ayunado, hemos orado. Y déjame decirte algo. Lo que va a venir es mucho más grande todavía. Y ojalá que tú subas. Amén. Amén. Ojalá que tú puedas decir, Pastor da Silva, yo quiero ser parte de esto. Cuando Dios pone una carga en tu corazón, tú planeas y esta carga te lleva a orar. Te lleva a orar. Sí. Porque una carga nos lleva a nosotros a orar. Planeamos y oramos. Ahora, si tú dices, Pastor da Silva, yo no sé orar muy bien porque soy un nuevo creyente. O quizás tú ya tienes tiempo en la iglesia, pero tú no sabes cómo orar. Déjame antes de tomar la cena con ustedes, déjame darte una sugerencia que se encuentra aquí. No es idea mía, por favor. Está en tu Biblia, ¿ok? Fíjense cómo oró Nehemías. ¿Cómo oró Nehemías? Principios para la oración. Cuando tú vayas a la presencia de Dios para orar, no empieces pidiendo a Dios. Empieza alabando a Dios. No estoy hablando de música. Estoy hablando de exaltar el carácter de Dios. En el versículo 5 de la lectura nuestra, él empezó así: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman. Entonces tú empiezas a exaltar las facetas del carácter de Dios. La segunda cosa importante en una oración es tener una postura de humildad. Postura de humildad. Versículo 6 dice, suplico que me prestes atención. Hay gente que ora así, Dios, yo te ordeno. No, ¿cómo que nosotros no mandamos? Yo te desafío. No. Señor, si tú quieres hacer, yo te ruego, sea de tu voluntad. ¿Quién soy yo para mandar en Dios? Luego la tercera cosa que hizo Nehemías en el verso 6, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Confesión. Confiesa tu pecado. Señor, he pecado contra ti. Luego, arrepiéntete.
Versículo 9 nos enseña sobre esto. Confesión, arrepentimiento. Ahí viene la petición. ¿Tomaste nota? Porque eso no está en tu boletín, en tu programa. Alabanza, postura de humildad, confesión, arrepentimiento, petición. Mira la petición de él en el verso 11. Señor, te suplico que escuche nuestra oración. Pues somos tus siervos. Cuando Dios ponga una carga en tu corazón, Dios te está llamando la atención, quieres que tú hagas algo. Planea y ora.